noches, doctor. Buenas Ok, noches, doctor. ok. La idea de esto no es solamente repasar algunos puntos, ¿no? Sino que los exámenes están cambiando. Entonces, a veces puede ser un poco, diría, chocante, ¿no? A veces la forma como se está preguntando las cosas y usted no ha recibido alguna capacitación en eso. La idea es justamente eso, ¿no? Y una de las cosas que con la doctora habíamos conversado era que, y ya lo hemos hecho anteriormente, las preguntas no solamente son de teoría, también son las preguntas de práctica y preguntas de los seminarios. Entonces, de esa manera, un poco también hacemos recuerdo, ¿no? De lo que significan las historias clínicas, etcétera, y tener el pie también algunas partes que son importantes, ¿no? En la parte de las prácticas de laboratorio. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es justamente eso y bueno, espero que podamos entender, ¿no? Para que en el examen, pues, que es el día de mañana, no tengamos ningún cruce y diga cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Ok? Hoy podemos empezar. Bueno, una de las cosas que eh, lo están viendo, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. ¿Qué es lo que se va a ver? Nosotros hemos hecho ya un examen de orina, ¿no es cierto? Hemos visto el color y esas cosas. Pero una de las cosas que a nosotros nos interesa también es que ustedes tengan la posibilidad de hacer un estudio más integral de lo que significa. Y solamente acá reportando algunas cosas, ¿no? Que puede venir en el examen y definitivamente ya ustedes puedan tomar las decisiones correctas de cómo se maneja esto. Este es un examen de orina normal, normal digo, en términos de resultados, ¿no? Recuerden ustedes que el examen de orina no solamente es mirar que tiene color y esto, ¿no? Sino también es la edad y la forma, edad, sexo y cómo y la forma como realmente se presenta el paciente. Esto nos da un dato ya. Y recuerden una de las cosas que nosotros reconocemos también, y eso debe estar presente en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cuál es el asunto, no? Que definitivamente a esa edad y sobre todo el sexo hay cierto tipo de anomalías genéticas, ¿no es cierto? O una reinfección frecuente en estos pacientes. Y eso es parte también de la clínica que es lo que tenemos que manejar. Ahora, a usted se le puede pedir, definitivamente, cualquier de los puntos o elementos que están acá calificando a esta orina, ¿no? Como lo hemos visto nosotros en las prácticas, ¿no? Se pone la cinta y hace la calificación, pH, densidad. Entonces vemos nosotros que a veces los colores nos van a decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, el momento que haya el examen, se le puede solicitar justamente 2 o 3 puntos, o quizás los puntos de abajo del sedimento. Y la idea es que ustedes tengan esa posibilidad, ¿no? De poder eh, situarse, ¿no? En este caso, de las cosas que nosotros queremos para esto. En el caso del color, por ejemplo, siempre se ha de considerar la concentración, y esto tiene que ver deshidratación. A veces en algunos resultados al final se pone que está pues con una vía. Eso significa que este paciente está deshidratado, entonces la orina color amarillo intenso, o no, etcétera, no tiene que ver pues con una patología propiamente renal, sino por la deshidratación. Ojo, cuando es también un color intenso y generalmente a veces rosado, puede significar también que sea hemático, ¿no? Y si es de color ámbar, que también ustedes han visto eso en la práctica, estamos hablando de una enfermedad hepática. Entonces ahí comenzamos a deducir para qué es importante el color y qué es lo que ustedes tienen que calificar en ese momento, ¿no? Cuando vean una orina también que es ejemplo. El aspecto es importante, a veces, y una de las cosas que a veces hemos reiterado nosotros, por lo menos los alumnos, es que este aspecto puede ser ligeramente turbio, etcétera, ¿no? Y si acá, por ejemplo, tenemos un aspecto turbio, yo ya estoy pensando, ¿no es cierto?, que el aspecto turbio tiene que ver con la presencia de células, leucocitos y hemátidas, preferentemente. La presencia de gérmenes, preferentemente, proteínas, cilindros o cristales.
Eso me está ayudando ya que ese aspecto turbio puede significar ya que hay una patología propia y lo vamos a luego calificar con la parte de los exámenes químicos que están ahí. Entonces, yo ya pienso, si yo tengo una orina turbia, debe ser por alguna de esas condiciones. La densidad puede ser baja, alta, y acá viene un asunto también importante, ¿no? La densidad sí es persistente, generalmente en 1010, nosotros ya estamos pensando que hay una patología infecciosa, con lo de arriba, más ya una patología tipo tubular, ¿ok? Porque justamente la densidad nos va a ayudar a nosotros a ver la concentración. Y eso muchas veces hemos visto densidades estables, ¿no? Primera orina, 1008, segunda orina, 1008, eso ya es problema de concentración, o sea, hay problemas tubulares. Las proteínas, si ustedes ven acá, a ver, está negativo, ¿no es cierto? Está negativo el albúmina. Pero si ustedes ven una orina que es, hay proteínas o proteinuria, una, dos o tres cruces, eso le está revelando de manera cualitativa que hay pérdida de proteínas. Pero yo como quiero saber qué tipo de patología o qué tipo de síndrome tengo, necesariamente para confirmar esta proteinuria tengo que hacer una proteinuria de 24 horas. Entonces, ya tengo entonces la evidencia, ¿no? Tengo la densidad, que puede ser una patología, tengo el aspecto turbio, y si se presenta la proteína, tengo que confirmarlo, una proteína de 24 horas. Eso tiene que ver ahora, no solamente en este caso que no hay, pero va a haber orina que se le presente a ustedes, que sí hay proteinuria. Le decimos, ¿no? ¿Cómo es la edad y el sexo? Y acá viene un asunto que definitivamente tenemos que hacer la relación, ¿no? Esta proteinuria que se presenta, ¿qué pasa si una mujer está en esta etapa de vida sexual? ¿Qué pensamos? Y viene por emergencia. ¿Ya? Uno debe estar pensando, no necesariamente en la orina, sino la situación de una paciente. A mí me dice una paciente que tiene ese tipo, yo ya tengo una mujer de 20, 25, 30 años, etcétera. ¿No? Entonces yo debo pensar ya en ese momento que esa proteinuria debe ser por alguna causa. ¿Ok? No necesariamente que podemos nosotros a veces magnificarlo, ¿no? Pues esa proteinuria tiene que ser por algo. Es una mujer, yo debo descartar que esa mujer, así en términos generales, es gestante o no. Entonces, ¿qué le pido? Porque la idea justamente con las orinas estamos teniendo esa integración de cosas, ¿no? ¿Qué le pido a una gestante? Y si es gestante, ¿qué problema tengo yo con las proteínas? Y una de las patologías se observa ahí, por eso el ginecólogo hace un seguimiento, a nosotros nos envía las orinas de cada paciente que está haciendo en control en consultorio para ver justamente si hay proteinuria y aparte de los otros exámenes que le hace. Si este paciente presentara glucosa positivo, siempre estamos pensando en diabetes. Bien, cuando rebasa el dintel de sangre a 180 aparece en orina. Eso es conocido. Pero ¿qué pasa si tiene 160 o llega a 170 y no aparece aquí? Entonces hay una relación, ¿no? De todas maneras hay que confirmar eso, ¿no? Entonces si yo tengo una paciente con glucosas, tengo que pedirle ¿qué? Glucosa en sangre. Yo tengo que confirmar realmente eso, o en todo caso, si una paciente que supuestamente tiene una edad mucho mayor, una hemoglobina glicosilada. Y la idea justamente está en eso, ¿no? Hacer la relación de lo que ustedes encuentren y confirmarlo. Un examen es, y una de las cosas que siempre he recomendado a los alumnos es, un examen no puede ser diagnóstico. Yo hago una repetición de esto, una nueva evaluación, una orina dentro de 6 horas, 8 horas, etcétera, o al día siguiente, y ya tengo dos evidencias que realmente es cierto. Los cuerpos cetónicos, y la mayoría de nosotros dice diabetes, ¿no? No necesariamente. Los cuerpos cetónicos no solamente aparece diabetes, sino también todo lo que es metabolismo, también lipídico, ustedes tienen que verlo, ¿no? Y deben de pensar en qué clase de paciente es. Si vemos nosotros nitritos, que acá definitivamente está positivo, la hemoglobina todavía vamos a verlo, si no se preocupe. Tengo nitritos positivos, estoy ya pensando que no solamente son los componentes celulares, sino también gérmenes, por la presencia de gérmenes ahí.
generalmente el tipo de enterobacteria. Y ahí podemos nosotros ver, ¿no? Nitritos una cruz, etcétera, o dos cruces o positivos, y vemos abajo, y vemos ahí gérmenes, dos cruces. Entonces corresponde este nitrito con estos gérmenes, preferentemente enterobacterias. ¿Ok? Entonces yo tengo esa evidencia. Si yo tengo algo en la química, tengo que confirmarlo en la parte del sedimento. Eso es importante. Acá lo que me pasó, la hemoglobina tiene una cruz, ¿no es cierto? También es componente de qué? Del aspecto. Entonces ya tengo dos, gérmenes y hematíes aspecto. ¿Ok? Tiene tres cruces. Entonces, ¿yo cómo confirmo realmente si esto es sangre? Porque a veces la cinta puede tener alguna dificultad, ¿no? Entonces yo veo el sedimento y veo que hay hematíes, ¿no? De 20 a 25 por campo. Ya confirmé de que sí hay hematuria, por lo menos en este caso microscópica, pero lo hay. Esto también me lleva a una turbidez de parte. Luego tengo estereasa leucocitaria, y la estereasa leucocitaria tiene que ver con la presencia de leucocitos. Generalmente acá es por campos, ¿no? Pero acá hay una cruz le ha puesto. Entonces, voy abajo, si realmente hay son leucocitos, mayor de 100. Entonces, mi turbidez va a depender entonces de qué, que lo que presenta ahí. Hay hemoglobina, hay nitritos, gérmenes, hay estearasa leucocitaria, hay células epiteliales, hay leucocitos, hay hematíes y otros, que son los gérmenes. Eso le ha dado en ese punto lo que son la importancia de conocer ya lo que se compone esa turbidez. Entonces, la idea es que también, bueno, es una orina, ¿qué hago? Y lo más ejemplo acá como este es un orocultivo de frente. Pero recuerden algo, ¿no? Cuando esto definitivamente puede, en este caso es una niña, no voy a decir pues cuál es la clínica. Bueno, nosotros ya conocemos más o menos la clínica, ¿no? Que son a veces niñas, que es una mala higiene, inadecuado, o también problemas anatómicos, ¿no es cierto? Generalmente de tipo uretral, ureteral. Entonces, vemos nosotros que esta situación se da en estos casos, frecuentemente en las niñas, ¿no? Pero la idea no es entrar más allá en eso, sino qué puedo solicitar a esta persona. El orocultivo está, pero una de las cosas que también es importantísimo aquí, por la edad de la niña, es un hemograma. La cantidad de pacientes, niños que van a veces a los hospitales, y no ha cambiado mucho, siempre está con una hemoglobina baja. ¿Para qué tiene que ver eso? Es importante porque es una basal. Entonces volvemos. Si esta es una persona, una niña, en este caso menor de 1 año, acá tenemos que hacerle tomar su urocultivo y su hemograma, que es importante, y hacer su vigilancia, ¿no es cierto? Y punto. Entonces ya he descrito yo por qué razón se presenta cada cosa, ¿no? Cada situación, el color, el aspecto, etcétera. Si yo tuviera, por ejemplo, no solamente una densidad, tengo una densidad, por ejemplo, de 1030, ha pasado los valores, ¿no es cierto? Entonces estoy pensando, con la presencia de glucosa, sí puede ser una diabetes. De todas maneras, ¿qué cosa le pido en sangre? Una glucosa. Si acá el pH fuera 8, es un pH alcalino, y los estudios que se han hecho, bueno, en otros países saben de que un pH alcalino en orina no es defensa, y está muy llegado a veces a ciertas patologías de enterobacterias, porque el pH ácido sí es una defensa, la acidez es una defensa. ¿Ok? Entonces, va a haber eso. No le digo que va a ser el mismo, ¿no? Pero va a haber eso. Ustedes tienen que hacer ahí la disquisición, por qué se presenta, en qué caso se presenta y al final, qué consideraron usted para agregarle a este paciente. Y con eso es importante. Se dan cuenta, con una orina estamos pensando casi en toda la patología, y es así. Acá sería cirugía pediátrica, podría ser endocrinología, pediatría mismo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un sinnúmero, microbiología, etcétera. Una variedad de especialidades que tienen que intervenir en la patología de esta paciente. Ahora, el otro aspecto también es, ¿no? Se le va a presentar también, como le digo, de las historias clínicas que hemos hecho, nada más, no se le va a pedir de otras cosas, ¿no? Y no estamos modificando casi, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que
haber leído las historias clínicas, por más que sea el colega, el compañero, otro, sí, y a mí me toca el número 10, no, no, sí, tiene que hacerlo. En el examen se va a tomar eso. Bien, ¿cuál podría ser la pregunta sencillísima para un 20, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas hepáticas de lo siguiente? Y acá podemos nosotros, ¿no? Albúmina, colesterol, sulfatasa, ¿no? Etcétera, GGTO, y algunos componentes que pueden ser patológicos, ¿no es cierto? Que también afecta el hígado. Pero esos son pruebas definitivamente que van a permitir que haya un diagnóstico de un problema hepático. Acá al costadito colocan todo, el colesterol, la albúmina, todo lo que puede, transaminasa, etcétera, lo tiene que agregar. O sea, no es que solamente, y una de las cosas que tenemos que decir también es, ¿no? La cantidad de puntos de ítem que significa, en este caso, el problema hepático, no puede decir doctor, ¿no? Y eso es una de las cosas que hay que cambiar también. No, pero de ahí me faltó uno, medio punto, ¿no? Bueno, a veces por el dolor del corazón lo hacemos, pero no debería ser así. Y prueba de diagnóstico, ¿no? La prueba de diagnóstico definitivamente, si lo vemos acá en este momento, serían estas tres últimas. O sea, ya no está tanto la patología. Las pruebas hepáticas y luego las pruebas de diagnóstico, las últimas tres. Y hay que pongo el diagnóstico de ese paciente. Ahora, luego hay otro en este caso, seminario que también hemos visto, ¿no? Hemos visto glomerulonefritis, etcétera. Y también en las prácticas hemos visto, ¿eh? O sea, si aquel que no se ha sentado ahí, en las prácticas, y que una vez se les repasa, ¿no? Con tranquilidad, está. Pero acá tienen ustedes una de las prácticas y también está dentro eh, de una de las historias, ¿cierto? Última. Creo que la segunda o tercera me parece. De las pruebas de laboratorio siguiente, ¿qué diagnóstico está señalando? Un caso positivo, complemento 3. El pediatra en la actualidad no puede saber qué hay en el organismo y decir tengo una nefritis, ¿no? ¿Qué pide? Este es una nefritis post-estreptocócica. El lazo solamente está para el estreptococo y el complemento bajo significa que está depositándose en glomérulo, en la membrana glomerular. Entonces el pediatra dice, esta es una nefritis post-estreptocócica. Ahora, si nosotros queremos agregarle algo más, esta ha sido por una secreción vaginal, estreptococo beta hemolítico. Punto, ¿no? No se utiliza ASO para ningún otro germen, por si acaso. Solamente para el estreptococo beta hemolítico. Nada más. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, son preguntas que están ustedes ahí en el... Ahora hay otra pequeña historia, ¿no? Que también estaba ahí. Y solamente mencionarle, ¿no? Porque algunos no lo han hecho. Pero algo de esto va a pasar, ¿no? Algo de esto vamos a pedir. Hay un caso 4 que nosotros hemos puesto como ejemplo, ¿no? Y lo estoy haciendo así para que se den cuenta que así va a ser el examen, por si acaso. No necesariamente la misma pregunta, ¿no? Mire, el caso 4 es un masculino de 15 años de edad. Wow, ya sé. ¿Qué patología tienen los pacientes menores de 15 años o son niños, adolescentes, etcétera? Yo estoy pensando que siempre son problemas de tipo infeccioso a nivel superior. Mayor frecuencia. ¿Ok? Primer día, miren ustedes la variación de urea creatinina. Proteinuria. Y ahí tienen, hay una oliguria, ¿no? Volumen, creatinina elevada, urea elevada. ¿Ok? Miren el segundo día, creatinina sérica variable. ¿Ok? Ya. Hematocrito bajo, oliguria, hepatito graso. Proteínas totales están por el borde, ¿no es cierto? Ya. Sodio, potasio y cloro. Si ustedes ven las cantidades, están definitivamente nos está anunciando que hay una patología renal en este caso. Al examen de orina, pH 6.5, densidad 1008. Proteína, leucocitos abundantes. No manifiesta gérmenes, escasos hematíes, sereno granulosos y epiteliales.
Y dice, breve diagnóstico de necrosis tubular aguda. Si uno mira todo esto y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Te estoy dando un ejemplo para que ustedes van a tomar. Acá van a colocar todas las... Si uno mira una de las cosas de que hace, de lo fácil, ¿no? De la parte más entendible, densidad 1008, problema tubular de concentración. Cilindros epiteliales, problema tubular evidente, toxicidad o problema ya tubular propiamente de patología. Problema renal con estos electrolitos. Urea creatinina variable. Día a día se ve una descoordinación. ¿Por qué? Porque ya no concentra. Entonces, hay momentos que va a disparar, otros momentos que no. Entonces, ese es el asunto. Y acá tienen dos cosas, ¿no? ¿Cuándo sucede esta patología en este caso? Esta es una historia de un niño, por si acaso, pero vamos de acá en nuestra patria. Dos cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Oliguria y hematocrito. El hematocrito está en casi 11. Y acá supuestamente podemos nosotros decir que hay un problema de volumen. Y sabemos nosotros que el problema de volumen trae pues limitaciones eh, de carga de oxígeno, etcétera. Todo lo que podemos hacer, una isquemia, podemos con todo lo que sea. Pero dentro de la patología de esto, sí se da una hemorragia, problema de volumen. Una deshidratación grave, problema de volumen. Una quemadura, problema de volumen. Puede desencadenarse toda esta situación como un diagnóstico de necrosis tubular aguda. Y al final se repone cuando le proponen los líquidos. O sea, puede ser gravísimo si no se trata, pero esto puede revertirse, ¿no? Pues le estoy indicando la forma como ustedes van a poder realizar, porque hay preguntas con respecto a eso. Uno de los puntos también que hemos visto en la práctica ¿no? Es el líquido cefalorraquídeo, que es importantísimo. Y solamente tocar la parte que nos interesa a nosotros y a ustedes también. Hay dos formas de calificar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cristal de roca es como el agua, transparente, no hay grumos, no hay nada. Ese es el color normal. Luego hay un color hemorrágico evidente. Pero luego hay otro término que es exantocrómico, que también ustedes lo han manejado en laboratorio, ¿no? La exantocromía tiene que ver, no con una cosita, con todas estas. La exantocromía tiene que ver porque hay bastante proteína, hay bastante bilirrubina, hay también metahemoglobina presencia, hemoglobina reducida, la presencia de carotenemias, ¿no? Por los componentes alimentarios, el uso de repificina, rifampicina, etcétera, diversos colores, oxihemoglobina, de su colemólisis, no necesariamente mayor que esta, hay presencia del melanoma, existe el meningio, y la hemorragia antigua se va a comportar como amarillo o rosado. No va a ser hemorrágico, va a ser así. Entonces acá vemos nosotros, ¿no? Regimiento rosado y regimiento verdoso. Esto, hemorragia antigua, esto, bilirrubina. Entonces, santocromía tiene que ver con todos estos elementos, no con uno. ¿Ok? Ya. El aspecto es importante, sí, nuevamente como si fuera la orina, ¿no? Pero acá otro tipo de manifestaciones, ¿no es cierto? Transparente o límpido. Acá todavía no es transparente y límpido, ¿no? Es más o menos como el cristal de roca, es transparente y limpio, como el aspecto. Opalescente, tenemos ahí al costado, o lechoso. Esto me está ya indicando, como le digo ya en manera, porque estas son cosas que lo ve aquel que va a hacer el PL, ¿no? En este caso el pediatra generalmente que hace, o neonatólogo. O sea, va a ver el color, la forma, en este caso el aspecto y el color del líquido cefalorraquídeo, ya está pensando en algo, por la edad. ¿Se dan cuenta? Por la edad. No hay grumos, no hay precipitados, porque eso significa que hay alta cantidad de proteínas. Pero muchas veces en la tuberculosis va a aparecer como unas telas, ¿no? O sea, proteínas abundantes. Y la causa de este aspecto muchas veces, le digo, va a ser, en mayor caso, meningitis bacteriana, vamos a ver tuberculosis, ¿no? Entonces, dos cosas que son más frecuentes de ver. Glucosa. Generalmente son elevadas, ¿eh? Por ejemplo,
Cuando vemos nosotros que hay alguna situación acá, porque que la proteína que vamos a ver se eleva. Glucosa, lo normal es esto. Y acá, en caso de meningitis, la glucosa va a estar disminuida. Toda la meningitis tiene el aspecto, ya tienen que la glucosa está abajo. Yo estoy pensando en una meningitis. ¿Ok? Proteínas, y como mencionaba ahí para la relación, ¿no? Las meningitis están como cajontoititas, proteínas. Sea mucho, sea poco, todos están incluidos en esto, aparte de la parte inmunológica, ¿no? Pero la proteína es así. Entonces, en una enfermedad, meningitis bacteriana, vamos a encontrar proteínas elevadas y glucosa baja. Esa es la característica. A eso se le agrega los componentes celulares. Si vemos nosotros eosinofilia, estamos hablando de parásitos y también una meningitis fúngica. Si vemos mononuclear, estamos hablando principalmente, viral y tuberculosis. Y cuando vemos realmente que son polimorfonucleares, es una meningitis inflamatoria aguda bacteriana. Ahora, entonces, ¿qué pide así en general el neonatólogo, el pediatra, ¿no? El estudio citoquímico, preferentemente. Luego el resto viene, ¿eh? Después se le pide el lisozima, el test de ADA, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es esto que dice el estudio citoquímico? Lo que estamos viendo, citocélulas. Yo tengo células que son mononucleares, estoy pensando o es viral o es tuberculosis. ¿En qué caso? Miren, se imaginan, la edad, pues, ¿no es cierto? La frecuencia. Viral, niños, ¿no es cierto? Pequeños, hasta ancianos. Tuberculosis, generalmente la gente mucho más madura. O sea, el médico está pensando en eso, no está en situación de perderse, ¿no? Y eso nos piden a nosotros inmediatamente, eso lo tenemos que sacar en 30 minutos máximo. Si él pide, en este caso citoquímico, la otra célula que se ve con frecuencia de un proceso inflamatorio agudo bacteriano son polimorfonucleares. ¿Y cuál es el químico que le interesa? Las dos que hemos mencionado, la glucosa y proteína. Con eso, el médico tiene ya, como decir, el sartén por el mango y decirle, hay que darle tratamiento. ¿Cuál es la frecuencia? Lo hemos visto también nosotros en la práctica, ¿no es cierto? Puede ser un neumococo, puede ser un Escherichia coli. Y que a veces hemos encontrado nosotros también eso, ¿no? Todo eso que los exámenes de líquido cerebral tienen que ser inmediatos, porque el daño que provoca el Escherichia coli es irreversible. Entonces, esas cosas nos piden a nosotros por emergencia. Luego ya puede agregarse el DHL, el lisozima, lactato, etcétera, ¿no? Porque va a demorar, pero estas cosas inmediatamente. ¿Ok? Solamente el té de hada, como acá arriba le he puesto, es cuando sospecha, acá, sospecha de tuberculosis, hay mononucleares, es un paciente de 30 o 40, etcétera. Y quiero hacer el diagnóstico porque recuerden ustedes que para hacer esto hay que hacer un Nielsen. Hay toda la sospecha, hay toda la evidencia, el paciente, la forma, etcétera, ¿no? ¿Qué piden siempre los médicos? Por más que el caso puede haber un BK por ahí, uno en 500 campos, ¿no? Va a pedir test de ADA. Ya solamente se pide test de ADA para hacer un apoyo al diagnóstico de la TB, tuberculosis, meningia. En la neurotoxicosis, la pregunta frecuente es, ¿cuál es el diagnóstico definitivo? Western blot, en líquido cefalorraquídeo. Ese es el diagnóstico de neurocitocercosis. Luego ya podemos pedir hemograma, perfil hepático, BDRL, aglutinaciones, porque puede haber alguna confusión, ¿no es cierto? Parasitología sería el 15%, va a aparecer acá supuestamente el parásito, etcétera, hiperglobulina E, serología, antígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren lo que está acá, ¿no? Lo que hemos mencionado antes, ¿no?
en este caso es parásito, o sea, leucocitosis, moderada eosinofilia, es lo que hemos mencionado, aumento leo moderado de proteínas, va a ser así. De todas maneras, concentración elevada de gamma, prueba de eficacia en complemento y detección. Acá también, igual que hemos visto nosotros en caso de la glucosa, también se va a presentar, ¿no es cierto? Ahora, y luego viene la neuroimagen, pues, ¿no? Entonces, el diagnóstico aquí es Western blot. En el Parkinson, definitivamente, hasta ahora no hay pruebas de diagnóstico, todas son una manifestación, pero por lo menos mencionar, ¿no? Exosoma, biopsia, ¿no? Acumulación de beta amiloide en placas. Y recuerden ustedes que nosotros no podemos entrar al cerebro, pues, para tomar. Pero sí en líquido cefalorraquídeo vamos a tener la presencia de tau o sinucleína. ¿Qué otra cosa se puede, tienen que pedir? A otros que también afecte a nivel también neurológico, ¿no? Ceruloplasmina, proteínas en al cobre, interleuquines, toxicina urémica y también el gen. Es una variedad. Pero acá, para nosotros nos interesa qué es cobre libre, ¿no es cierto? Y vamos a ver nosotros, y también la presencia de tau en líquido cefalorraquídeo. A nosotros nos interesa más eso, el resto ya son complementos. Porque eso es lo que van a ver ustedes en líquido cefalorraquídeo. El resto ya son pruebas, eh, algunas de patología, ¿no? Exosoma actualmente también se está manejando eso en sangre. Interleuquinas también, pero las otras, radio, etcétera, biopsia, etcétera, ya son cosas que no las manejamos, ¿no? Pero principalmente esas, algunos mencionan que también porque hay degeneración, entonces hay presencia de todo lo que son citocinas, ¿no? Entonces ahí aumenta esa inflamación y degeneración y acumulación de placas. En síndrome convulsivo tenemos nosotros neonatos, lactantes, y acá no vemos, yo les comentaba, ¿no? Yo a veces soy un poco preguntón, ¿no? A veces a los pediatras, esto, ¿y qué opinas de esto? Y una vez le pregunté, recuerdo a uno de los médicos neonatólogos, los recién nacidos tienen síndrome convulsivo, tienen epilepsia? Sí, me dice. Y una manifestación diferente, pues, ¿no? ¿Y por qué razón? Tres causas: hipocalcemia, hipomagnesemia, que están juntos, y la hipoglicemia. Por eso decía, ¿por qué le pides tanta glucosa? Porque estamos descartando que no sea, y piden calcio también. Y viene junto con el magnesio, ¿no? Entonces, estas tres cosas son importantes. El riesgo puede ser por algún problema de prematuridad, etcétera, ¿no? O alguna alteración a nivel perinatal. Pero en laboratorio, ellos pedían siempre calcio y glucosa. Y me entero de eso, pues. ¿Ok? Entonces, es importantísimo. Y luego de cada cosa, cada edad va a significar, pero esto creo que es importantísimo tener presente. Recuerden ustedes que los ancianos, aparte de todas las intoxicaciones, igual que los adolescentes y también gente joven, puede ser tuberculosis, pero acá ya sí son enfermedades neurodegenerativas. Y eso, un accidente cerebrovascular que van a dar daño, ¿no? Y va a provocar también síndromes convulsivos. Pero lo importante es justamente en estos neonatos. Alzheimer, igual, ¿no? Dos cosas que se hace en esta situación, ¿no? Es que es el dosaje de vitamina B2 y homocisteína. Esto, el B12 que esté en déficit va a provocar problemas neurológicos, psiquiátricos. Eso ya se conoce en caso de los pacientes. Hemograma y pruebas basales. En todas las patologías, no se olviden. Ustedes ahorita están viendo esto, que el día que tengan sus pacientes, y no es que yo lo he aprendido solo, ¿no? Lo he visto, pruebas basales. ¿Las pruebas basales qué significa? Yo quiero ver el estado del paciente. No, pero le duele la garganta. No, yo le pido. Entonces, hemograma, glucosa, urea, creatinina, etcétera, que son importantísimos. Y yo tengo ya un examen de orina, etcétera. Yo ya tengo la evidencia, el basal del paciente. Y ahí puedo yo ya tomar actitudes de pedirle alguna cosa específica. El gen APO también está comprometido y acá igual, ¿no? El líquido cefalorraquídeo que nos interesa en este caso es la disminución del beta amiloide.
¿Y qué va a provocar? Igual que antes con el caso de Parkinson, Tao, y acá es foco Tao. No olvidarse, entonces, de que el perfil lipídico es importantísimo, que está relacionado gran parte de estos casos con síndrome metabólico, problemas renales, etcétera. Entonces, acá lo que se descarta es hipotiroidismo, es déficit de vitamina B12, es neurosífilis, es VH o calcio elevado. Generalmente hemos visto así cuadros VH, y o sea, en este caso por problemas neurológicos que aparentaba ser un Alzheimer. Como digo, hay pocas cosas, y no es una situación que digo, se está trabajando mucho con esta, igual que el resto, Tau y fosfatado. En caso de la hemorragia subaranoidea, definitivamente, ¿qué nos importa, no? Vemos un líquido, que también lo hemos visto en la práctica, un líquido hemorrágico alguno, o ligeramente hemorrágico o santocrómico, que los observa. Y encontramos puros hematíes, no hay germen, leucocitos escasos. ¿Qué es importante de esto? Cuando nosotros vemos a microscopía, el médico siempre nos pide, dime, los hematíes tienen espícula, o sea, hay una deformación. Sí, ya, esto es ya tiene, por decirle, ¿no? 2, 3 horas que está con hemorragia. Ahora, ¿eso da diagnóstico? Posiblemente. Un ACV, traumatismo y una hemorragia subaranoidea tienen el mismo componente, ¿no? Es hemorrágico, no traumático, y la glucosa está baja, no hay presencia de gérmenes, leucocitos escasos, hematíes abundantes, pero ¿qué es lo interesante? Ahí vemos nosotros al paciente. Generalmente está ocasionando en dos tipos de pacientes que es así, pues, la historia estadística, ¿no? La hipertensión y la síndrome metabólico. Son frecuentes. Nosotros tenemos ahí, en el hospital era cada semana, llegaban gente mayor de 60 años, o era hipertenso, o era diabético, con cuadros de este tipo. Algunos bastante aparatosos, otros no, pero igual era una hemorragia subaranoidea. Y generalmente la microscopía ayudaba bastante con respecto a eso. Luego se les pedía también las otras pruebas, ¿no? Pero, como digo, no hay gérmenes, hematíes puros, es una hemorragia de ese tipo. ¿Qué hay con los marcadores? Y acá hay, por ejemplo, en las prácticas, lo estoy mencionando, ¿no? Y una de las cosas es, mencione los marcadores hepáticos que usted observa en esta respuesta de laboratorio, ¿no? Entonces, tenemos que tener todo, pues, o sea, hay las transaminasas, fosfatasa, colestasis, o GTT, que la GTT también tiene que ver con problemas de alcoholismo, etcétera. Si hay discriminación láctica, que revela la cirrosis, hepatitis, sinónimo también de necrosis. Es importantísimo, ¿no? Que también tiene que ver con el hepático, ¿no? Marcadores. Pero no son específicos en este caso, ¿no? Porque el regional está en todas partes. Los más específicos son los que están arriba. La síntesis albúmina, en caso de problema hepático, baja, ¿no es cierto? Síntesis, el hígado, pues, hay una citis, hay cirrosis, necrosis hepatocelular, no se forma, en este caso, la albúmina. El tiempo de protrombina, en el caso de hepático, está prolongado. No es que está aumentado, prolongado, o sea, no coagula, porque ahí la protrombina no se forma, porque hay problemas en... Eso también valora acerca del proceso, el proceso más grave en el paciente. Si vemos nosotros urobilinógeno, como lo vemos en orina, y no tiene que ver nada de hepático, puede ser por un cuadrema, en este caso, hemólisis, y algunos consideran que esto puede ser un pre del daño hepático. Pero lo primero, protrombina, albúmina, etcétera, desogenasa y los marcadores son importantísimos para poder determinar la patología de la paciente. Ahora, si yo les pido, nos preguntan a serología, a veces nos confundimos, ¿no? Yo sé que nos hemos confundido ustedes y nosotros en nuestro tiempo. Serología significa pruebas de enfrentamiento viral, eh, inmunológico, etcétera.
porque hay serología, hepatitis B, serología el HIV, serología, que normalmente se pide serología para notificaciones, bacterianos, pero cuando hablamos de serología es todo, no es específico. Entonces, serología de la hepatitis, generalmente estamos hablando de las hepatitis. Hepatitis B, antígeno australiano, o superficie y anticorres. Con eso se hace el diagnóstico a nivel general de una hepatitis B. No estamos hablando de cosas crónicas, sino acá. Si yo quiero pedir hepatitis A, pido como anti-HAT o anticuerpo HAT, que puede ser IgG o IgM, pero basta con eso. Hepatitis C, la forma de pedir es anticuerpos antihepatitis C. Ahora, ¿por qué insistimos en esto? Porque este es el error grande de muchos internos, no necesariamente del hospital, de la universidad. Y ellos definitivamente cuando van no saben qué pedir en el caso. O a veces se confunden, ¿no? El antígeno australiano es igual que el antígeno de superficie, es lo mismo. Entonces, también eso tenemos que estar presente. Como hemos visto, solamente mencionar en el caso de la cirrosis, ¿no es cierto? Va a haber hiperubinemia, amoníaco va presente, alargamiento de la tipo de protrombina, lógicamente hay hipourbinemia, no se performa, hipoglicemia, hasta hay un compromiso, recuerden que ahí es el almacén, ¿no es cierto? Y una de las cosas que también en el caso de la cirrosis es el alfa-feto proteico. Eso está valorando, pues, de manera química, ¿no? Luego de hacer la biopsia o se hace una ecografía, etcétera, o otra prueba de imagenología, ya con eso, ahí el examen, se acuerda usted que una cirrosis, el hígado también disminuye, ¿no es cierto?, en proporción. Entonces, todas esas cosas se juntan y luego las manifestaciones del paciente. ¿Qué hay con síndrome coronario? Solamente mencionarle, ¿no? Que la que está aquí, por ejemplo, ¿no? La mioglobina, las troponinas y la CKMB. Las tres se presentan igual. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Voy a decir de cifras óptimas. Y luego, que esto puede ser una semana y algunos son hasta 14 días la troponina para que baje. Pero estos son casi inmediatos. La mioglobina, esa que no es inmediato. O sea, en cuestión de poco tiempo, se puede decir en horas, se puede decir, nosotros eh, eh, podemos ya tomar, o días, ¿no? En este caso, podemos nosotros ya determinar si es que se puede utilizar para ciertas patologías que vamos a ver ahorita. La troponina elevada, y ustedes ya saben que esto es importante que lo conozcan. En caso de péptido natriurético, tiene que ver pues, con insuficiencia, ¿no es cierto? Hay una situación mecánica, insuficiencia cardíaca. La creatinina CK, sobre todo CKMB, que nos interesa, tiene que ver pues, con una utilidad generalmente. No solamente es diagnosticar un infarto, ¿no? Sino también es por el tiempo, por eso le decía, por el tiempo, sí se puede utilizar para el reinfarto. La mioglobina, igual, ¿no es cierto? Acá está la mioglobina, también por el tiempo, se puede utilizar para, igual, para el reinfarto. No la troponina, por si acaso. La hemoglobina C también, igual hay valores que nos permiten a nosotros, entonces, hay daño, hay inflamación vascular, endotelial, etcétera, es importantísimo. ¿Por qué? Ya se sabe que esto, pues, interviene en el proceso aterotrombótico y estimula la producción de proteínas C reactivas. Entonces, hay un compromiso de esto, entonces vamos a ver esto. ¿Por qué le digo? Por una sencilla razón. La proteína C reactiva de alta sensibilidad no es la que usamos nosotros en laboratorio, sino es otra. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con qué, que es un predictor. Y la presencia de grado bajo de inflamación persistente desempeña un grado de arteriosclerosis asociado al CD. ¿Qué significa? Que también está comprometido pues, en este desarrollo. Todos los cuadros inflamatorios dañan. Puede ser el asiento de los problemas de placa, ¿no? De ateroma, pero esto se utiliza más como un predictor. A pesar de que hay pacientes que no, supuestamente son sanos, ¿no?
y posteriormente se puede observar en estos pacientes una ACV o muerte súbita o algún compromiso también y el síndrome coronario, ¿no? Es predictor. La glucosa fosforilasa que ya se está usando, miren, la circulación también está más o menos con lo que hemos visto, mioglobina y CKMB. Es poco tiempo. En horas, definitivamente, de utilizar, ¿no? De iniciar la isquemia, no el infarto, regresa a valores normales después de 1 o 2 días. Y se sabe ahorita que esta prueba es mejor que el SACA-MB y mioglobina. Es el diagnóstico precoz del IMA. ¿Qué significa? Antes que aparezca el IMA, ya apareció. Por eso en la isquemia. Pero si uno se pone a pensar, también puede agregarse en este momento que ahorita vamos a ver. Los microarray, ¿para qué no se utiliza? Vean al final, ¿no? Papel decisivo en el IMA. Aparece cuando hay un cuadro de este tipo. Ahora, no solamente está usando ahorita troponina, que es inmediato, ¿no? Sino también estos elementos que también están, que también se pueden utilizar, ¿no? Y dan una confusión de lo que significa el diagnóstico. Lípidos. Ya le mencioné que los lípidos definitivamente son importantísimos porque esto está significando daño vascular. Factor hematológico. Va a referir inestabilidad de las placas ateroscleróticas. ¿Se dan cuenta? No está hablando de infarto, está hablando de pre. Muerte súbita. Puede haber multitud de razones. El problema acá es que no se va a hacer el diagnóstico, pero sí, si hay antecedentes, ¿no? Igual, si hay antecedentes de pacientes con alguna toxicidad, con alguna micropatía todavía, con problemas de síndrome, etcétera, lípidos elevados, etcétera, vamos a ver. Y esta situación hay que valorar con pecho natriurético, porque esto va a revelar que haya alguna alteración de tipo contracción. El EKG, efectivamente, niveles de calcio y luego estudio genético. Como decir, desgraciadamente no se puede hacer esto porque ya han muerto. Pero si esto se valorara antes con los riesgos, definitivamente esto se evitaría, ¿no? Pero esto es lo que normalmente se está manifestando antes de estos cuadros. En el infarto silente sí hay condiciones, ¿no? Hipertenso, diabetes, la edad generalmente masculino, y algunos mencionan enfermedad renal, ¿no es cierto? Enfermedad renal, en este caso, a veces con creatinina alta. Generalmente lo que pedimos, se pide, ¿no? Hemograma, glucosa, pues tenemos que ver que no haya diabetes, urea creatinina, sino problemas de tipo renal, perfil lipídico, ¿no es cierto? El síndrome metabólico, el examen de orina, que es importante, y el EKG. Porque generalmente, ¿en quién se da? En ancianos. Y no sienten. No hay una clínica de infarto. Y aparece estos infartos cuando se hace un control, ¿no? Vamos al control y se hubiera tenido un pequeño infarto. Con los infartos silentes, porque hay condiciones y una de ellas la edad. Recuerden esto, ¿no? Hemos visto ya el color, el aspecto, pH, densidad, que es importantísimo, etcétera, y el sedimento. Pruebas que estoy así dejando para, en general, ¿no? Función renal, urea creatinina, boom, que es importante. Cuando este es superior a 100 miligramos por decilitro es un daño renal grave. Tasa de filtración glomerular, 90 a 120, etcétera. Cainulina, buen marcador de la función renal. Cistatina C, generalmente utilizada en niños y ancianos por el bajo nivel de creatinina, entonces no es útil hacer creatinina. Fósforo, también elevado. Calcio, al inicio de la patología. Electrolitos también, como no hemos visto en una patología, nos valora también la función renal. Vuelvo a insistir, si hay proteinuria, en este caso albúmina, para calificar síndrome nefrótico nefrítico, solicitar proteína 24 horas. El beta-2 microglobulina, ¿para qué lo utilizamos? Para ver cómo anda la patología tubular. Para esta patología tubular también se utiliza con método de concentración y dilución de la orina. La hematuria. Una de las cosas que también hemos visto nosotros en la práctica, justamente en pacientes con este tipo de cosas, y decían, vamos a ver aquí, en algunos casos hemos visto dismórficos.
en el sedimento de orina. Y si vemos dismórfico, estamos hablando que esta es una hemorragia o hematuria glomerular. Si los matices son normales, así como los vemos nosotros hasta en hemograma, etcétera, esto no es glomerular, de abajo, tubular, etcétera, pero no glomerular. Entonces, esto es importantísimo tenerlo presente. Ahora, ¿de dónde viene? De todos estos. Yo tengo una hematuria de una persona de 60 años, yo estoy pensando que eso no va a tener, va a ser normórfico. ¿Por qué? Porque realmente es próstata. ¿Se dan cuenta? Tengo que estar pensando en esas cosas. Proteinuria hemos mencionado ahí. Ahora, una de las cosas que recuerden, ¿no? Una proteína de tipo tubular son estas cosas que pueden detectarse. Glomerular generalmente va a haber un predominio de albúmina, aparte del problema de este caso proteinuria, va a haber el predominio de albúmina. ¿Cuándo yo debo tomar, y esto lo hacen los nefrólogos, ¿no? Cuando tengo proteínas en orina, sea hombre o mujer, y luego la proteinuria 24 horas es bastante elevada, el nefrólogo ya no le va a pedir eso, le va a pedir microalbuminuria, porque la microalbuminuria es como le digo, es el predictor hacia dónde va este paciente para una falla renal. Proteinuria en cinta, proteinuria 24 horas y la valoración posterior es microalbuminuria. Síndrome nefrótico, usted ya sabe, ¿no es cierto? Ya este es parte proteinuria mayor de 3.5, son en niños, hipoalbuminemia, una dice, ¿no? En una hipoalbuminemia, ¿no es cierto? ¿Qué debo tomarle? Pues mira, pues, en sangre. Hipercolesterolemia, hay edema y problema ya XX. Y en nefrítico, definitivamente tenemos que ver generalmente, nunca olvidar los complementos y el lazo, ¿no? Porque generalmente en la edad, en este niño, etcétera, en la edad, siempre vamos a estar pensando que sea un proceso de tipo bacteriano, etcétera. Es lo más frecuente, es lo que es más frecuente. Que puede haber otras cosas así, pero esto es lo más frecuente. Puede haber problemas inmunológicos, puede haber problemas virales, puede haber parásitos, etcétera, pero la mayoría de casos es por nuestro beta. Y lógicamente la cantidad de orina también varía, ¿no? La concentración. Más baja que la proteinuria, en este caso del síndrome nefrótico. Ya va a terminar ya. Aquí también hemos visto algo, ¿no es cierto? Hemos visto en la práctica prerrenal, hemos visto intrarrenal o paraquimatosis, posrenal. Generalmente la posrenal la mayoría de casos es politiasis, ¿no es cierto? Y ahí ver urea, creatinina, los cristales en orina, etcétera, y pedir una ecografía que es importante. El en este caso intrarrenal o parenquimatoso, tenemos que ver si esto es por causa de, algunos casos son elementos farmacológicos, que también lo hemos visto. Y la prerrenal definitivamente tiene que ver muchas veces con los volúmenes, ¿no es cierto? Shock séptico, etcétera. Teniendo esto, que yo por ejemplo conozco, ya puedo agregar las pruebas que sean necesarias, porque no todas las pruebas se utilizan para esto, sino yo no voy a pedir pues a Ana, no voy a pedir pues ¿cómo se llama? Alguna prueba de osmolaridad, etcétera, cuando yo sé que es una litiasis. O sea, yo me tengo que incluir en este caso, en estos pacientes, ¿no? Obstructivos. Enfermedad renal crónica también, y acá vemos nosotros binuria, sedimento urinario. Esto se hace más marcado que la aguda, pero acá tiene que ver también con el tiempo de proceso, ¿no? Una condición de esto es la llamada hiperfiltración glomerular. O sea, el riñón aumenta la tasa, la creatinina está baja, porque esta es una compensación, ¿no? Para eliminar todos los excesos de toxicidad que hay. Pero hiperfiltración está ya un paso, ¿no? Como decir, nos está anunciando una insuficiencia renal crónica
y de aquí definitivamente aparece la microalbuminuria como parte de la lesión. Y esto es algo que también le estoy dejando a ustedes y preguntas como eso. Estas dos son que hemos visto nosotros en la práctica. Ustedes han visto un sinnúmero de ahí eh, de elementos, ¿no? De diagnóstico sistema coronario, lípidos, hemograma, PCR, interleuquina, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Y está hablando de predictor, estamos hablando de todavía está la placa ateroma, todavía no se ha desprendido para poder hacer obstrucción, entonces acá debo colocar todo lo que sea necesario, ¿no es cierto? Una situación que puede ser el hemograma, ¿ok? Lo que sí le he puesto como ejemplo es en el infarto, troponina, CKMB, microarray, algunos consideran péptidos también natriuréticos, así que lo estoy dejando ahí. Entonces, esto tienen que enumerar en el infarto qué pruebas de laboratorio va a pedir usted. Antes del infarto, ya ustedes ven la primera, la segunda, no son ninguna de estas. En el reinfarto hemos visto dos, ¿no es cierto? Tanto la hemoglobina, troponina y también puede ser la otra, glucógeno fosforilasa, ¿no? Por el tiempo de optimicidad, podemos decir, no es muy corto, pero no troponina. En el postinfarto, recuerden ustedes, hay que evitar que el nivel vascular haya más daño. ¿Qué debo pedirle? Hemos mencionado una de ellas, que es los perfiles lipídicos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que definitivamente hay que conocerlo porque esto es parte de su atención médica. Y por último, estos cuadros son también de una historia clínica. La bioquímica, glucosa 60, está baja, ¿no? O sea, algo ha pasado. Luego tenemos nosotros CKMB 70, y troponima cualitativo negativo. La pregunta fue a los alumnos, ¿no? ¿Por qué la troponina? Y vamos un poquito más abajo, ¿no? Ahí todavía está cualitativo. Y ahí está cuantitativo. ¿Hay un infarto? Bueno, está bajando, y luego esto comenzó a subir, porque acá tenemos CKMB sube, ¿no es cierto? Ya. Y acá baja. Estaba subiendo en los otros reportes, pero la troponina seguía negativa. Entonces, por eso hay que mirarlo, ¿no? O sea, a veces uno dice, ah, no, si está negativo, no es. Debe ser eh, cualquier otra patología, ¿no? Pero no es eso. Pero a veces le digo, hay que ver qué troponina están usando. Y la troponina que han usado aquí al comienzo es troponina cualitativa. Prueba rápida. El promedio de una variación de esto puede significar de 5 a 10%. No va a detectar los valores mínimos. Pues acá, ¿el error de laboratorio? No lo sé. También le dijo, seguramente le habrán dicho, no tenemos reactivo, pero sí tenemos la prueba rápida. Y no se pueden basar en esto. Miren, la segunda, ¿qué pasó? 70, 120 está subiendo y acá recién aparece 0.8. ¿Qué? Cuantitativa. Es un infarto, muy bien. Luego la tercera, deshidrogenasa láctica. Y esto va a valorar siempre luego la necrosis, la extensión de la necrosis. Tenemos nosotros el SACA-MB, por esto no nos interesa. Si ustedes ven acá, SACA-MB sube y acá baja. Y troponina sigue subiendo. ¿Cuál es la razón? ¿Se dan cuenta? La vida media. En ese instante que la troponina está subiendo, les hemos visto en el cuadro anterior, el SACA-MB ya está volviendo a sus niveles normales. Entonces, esto no me anula que sea un infarto, este es un infarto. Por eso, lo que tienen que hacer ustedes es definitivamente tener presente y saber esta vida media de algunos elementos, sobre todo en esta cardiología, ¿no? Para poder tomar en este caso. ¿Se dan cuenta? Mioglobina, CKMB, pero
troponina sigue elevando la media. Si cortamos un corte acá, cuando está descendiendo la voz, está subiendo la troponina. No nos dice que no es un infarto, es un infarto por la vida media que tienen ambos. Por eso que estos dos elementos, con lo que mencioné el otro, son pruebas que nos van a ayudar a poder valorar el reinfarto. ¿Ok? Ok. Espero que les sirva de algo, pero como le digo, he tomado solamente los puntos que son necesarios. Y en ese momento también, si es que hay alguna confusión, no tengo problema de estar con ustedes y también voy a decir eso a los médicos que van a estar con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué cosa hay que hacer? Porque va a haber cuadros en blanco. Y la idea es que hago en el cuadro en blanco. Así pues nos preguntan, ¿no? Así que no es novedad. Y hay preguntas que tienen valor, más de un punto. Por ejemplo, acá va a haber, yo estoy llenando esto, pero va a haber un cuadro en blanco. Lo que quiero hacer es, ¿usted cuál es su, en este caso, ¿no? En el estudio del aspecto y el pH y la densidad, ¿qué opina? ¿Qué aspecto negativo hay? Dice, no, nada, todo está normal. Muy bien, pues. Usted tiene un sedimento de este tipo. ¿Qué debo hacer? Tanto logro cultivo. ¿Por qué hay turbidez en la orina? Y comienzo a revisar, eso, esto y por esto. La idea justamente es, ahora, si fuéramos un poco malos, diría, pues, ¿no? En esta edad de la paciente, ¿qué, ¿cuál es la causa? Porque justamente el laboratorio no solamente esto, sino ahí escuchamos, ¿no? La forma como la madre la limpia y el uréter en codadura de cirugía. Y eso hace que haya una infección, ¿no? Frecuente y generalmente en niñas. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una alteración anatómica en niñas, más que en el varón. Ok, ok. Bueno, jóvenes, colegas, eso he querido más o menos hacer un pequeño bosquejo de las cosas y el día de mañana nos estamos viendo ya a la hora que ustedes están a las 6, pero ¿no? Ahí, no, ahí nos quedamos. Ya nos hemos pasado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor.